Hola a todos. Vamos a empezar el tema de fuerzas y para comenzar a dar su concepto de qué es la fuerza y las primeras ideas, vamos a seguir el documento que se llama Fuerzas 1 que tenemos en la web. Está bastante bien organizadito y nos va a servir como referencia. Al principio del texto podréis encontrar una serie de preguntitas que estaría bien que nos las hubiésemos hecho antes, ¿no? Hemos hecho estas preguntas, pensarlas para después contrastarlo con lo que van a ser las definiciones que encontraremos aquí. Bien, empecemos por la definición de fuerza. La definición de fuerza, como podemos ver aquí, nos dice que es una magnitud vectorial, ahora iremos qué es, que mide la intensidad de la interacción entre dos cuerpos. Cuando yo tengo dos cuerpos que interactúan, que se hacen algo uno al otro, pues la medida de cuán intensa es esa interacción le vamos a llamar fuerza. Así dicho puede parecer muy abstracto, pero todos sabemos cuando yo empujo algo, que hay una interacción entre mi mano y una caja, pues esa interacción es la fuerza que yo estoy haciendo. Si yo cojo la mochila, pues esa interacción entre mi mano y la mochila es lo que le llamamos fuerza. Entonces, ¿por qué magnitud vectorial? Pues porque cuando yo hago una fuerza, tengo que tener en cuenta la intensidad, el módulo de la fuerza que hago, pero también voy a tener que tener en cuenta hacia dónde la hago y dónde la aplico. Ejemplo, supongamos que tenemos una caja en el suelo y yo voy a hacer una fuerza. Vamos a decir que yo voy a hacer una fuerza de 10 newton. Luego hablaremos de esto, se mide en newton. No es lo mismo que yo haga la fuerza de 10 newton hacia abajo, que haga la fuerza de 10 newton hacia arriba, o que la haga hacia este lado, o que lo haga hacia este lado. El efecto que va a tener sobre mi objeto va a ser distinto. Porque según hacia dónde apunte, ¿no? Cuál sea su dirección, cuidado. Estas dos tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. Entonces tendré que tener en cuenta cuál es la dirección, cuál es el sentido, cuál es el módulo. Incluso tendré que tener en cuenta cuál es el punto de aplicación. Cosas que nosotros no vamos a estudiar porque en cuarto no vamos a trabajar ese aspecto de la fuerza, pero imaginaos una puerta que yo tengo sobre un eje, sería el eje visto desde arriba. Si yo hago una fuerza de 10 newton aquí, esto tenderá a girar, ¿verdad? Es diferente que si yo hago la misma fuerza, igual de grande, aquí, que es diferente que si lo hago aquí. De hecho, probad, estáis en casa, coge una puerta cualquiera e intenta abrirla o cerrarla. Si tiras del extremo, con la misma fuerza, ¿vale? Prueba a tirar con la misma fuerza desde el extremo, desde el centro o desde pegadito a las bisagras. Verás cómo desde aquí se mueve la puerta con mucha facilidad, aquí te cuesta mucho más y aquí probablemente ni la muevas. Como estamos viendo, necesito saber cómo es de grande, hacia dónde está el sentido y dónde la aplico. De ahí lo de magnitud vectorial. Esto quizá nos asuste un poco, pero ya veremos que al nivel que nosotros lo vamos a tratar no va a ser especialmente preocupante porque vamos a hacer pues, cosas muy sencillas con los vectores, solo los sumaremos, ¿vale? Solo vamos a sumar vectores y luego en muchos casos pues no habrá gran dificultad con dónde se aplica. Dará igual si lo aplico en un sitio o en otro. Sigamos con el documento. Lo que nos va diciendo es que siempre que exista una interacción habrá fuerza, es obvio, le hemos llamado fuerza a la interacción, a la medida de la intensidad.
Los cuerpos no tienen fuerza por sí mismos. La fuerza existe cuando interactúa uno con el otro. Es una frase que coloquialmente decimos mucho de tengo mucha fuerza, tengo poca fuerza, pero en realidad yo no puedo tener fuerza. Yo puedo hacer fuerza, ejercer fuerza sobre otro cuerpo. Otra más de las cosas que tenemos es que para que se ejerzan fuerzas harán falta por lo menos dos cuerpos. Y que la fuerza que le hace un cuerpo a uno será igual a la que le haga el otro. Esto veremos que es la tercera ley de Newton. No os preocupéis, lo veremos más adelante. Y la hemos experimentado en muchas ocasiones. Si recordamos, todos hemos estado jugando en la piscina, por decir un ejemplo sencillo, y cuando uno juega en la piscina con otra persona y lo empuja, esa persona se mueve, pero tú también te mueves hacia atrás. Tenemos la misma fuerza que yo le hago, es la que él me hace a mí, aunque él no haga nada, aunque solo se deje empujar. ¿No recordad cuando erais pequeños, jugabais con vuestros padres, vuestra madre en la piscina, cómo intentabais empujarlos y cuando lo empujabais a ellos erais vosotros los que os ibais para atrás? Y no es que ellos hicieran nada, simplemente es que la fuerza va por pares. Unidades. Es lo que nos dice aquí lo de los vectores que ya hemos hablado. Unidades. ¿En qué se mide la fuerza? La fuerza se va a medir en Newton. La fuerza la vamos a medir en Newton. ¿Y a qué equivale un Newton? Newton es una unidad bastante pequeña. Para que nos hagamos una idea, la fuerza que yo tengo que hacer con mi brazo para sujetar 1 kilogramo de azúcar, harina, de lo que os dé la gana, 1 kilo, para sujetar 1 kilo necesito 10 newton. 10 newton para 1 kilo. Luego es una unidad relativamente pequeña. En muchas ocasiones se utiliza el kilopondio. En ingeniería, por ejemplo, se usa bastante el kilopondio. Un kilopondio es la fuerza con que la Tierra atrae a 1 kilogramo de masa al nivel del mar. Y equivale a 9,8 newton, prácticamente 10, haciendo cuenta. En muchas ocasiones es cómodo trabajar con kilopondios cuando estás haciendo cálculos. Ya sabes los kilogramos y la fuerza entonces son kilopondios, sería lo mismo. Pero nosotros trabajaremos en el sistema internacional siempre en newton. El sistema CGS, como veis, la DINA, 10 elevado a menos 5 newton. Esto se utiliza muy poco. Fuerza resultante. La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo se suman fuerzas? De momento no lo vamos a ver. Lo veremos más adelante, pero no hoy. La suma no es difícil, pero hoy nos vamos a limitar, hoy y el próximo día seguramente, en una suma bastante intuitiva. Las fuerzas pueden ser, según lo dice aquí, por contacto y a distancia. Como su propio nombre indica, si los dos cuerpos están en contacto o hay una distancia entre ellos y se da. En contacto lo sabemos todos. Prueba a chasquear los dedos, a empujar la pared, la puerta, como hemos dicho, hasta ahí bien. ¿Y qué fuerzas se aplican a distancia? Pues por ejemplo la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad no hace falta que los cuerpos estén juntos para que se ejerza una fuerza entre ellos. Vamos ahora a dibujar, para que nos hagamos una idea de cómo están esas fuerzas, las fuerzas en alguno de estos casos de aquí. Yo voy a hacer el primero y después os invito a que paréis el vídeo, intentéis hacer los otros y luego pues corregís, ¿no? Porque en algunos casos nos vamos a llevar sorpresa, pero si no los hacemos primero es difícil que nos llevemos la sorpresa y que podamos romper un poco esa idea preconcebida que tenemos. Vamos a ver las fuerzas que tenemos sobre la bola. En este caso, la primera fuerza que se nos ocurre que puede existir aquí es la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Tendríamos un peso hacia abajo. Esa sería una fuerza. También tendríamos otra fuerza, voy a pintarla un poquito hacia el lado. No, la tendríamos hacia arriba, que sería ¿cuál? La fuerza que nosotros le estamos haciendo hacia
hacia arriba. En este caso tendríamos el peso aquí, este sería el peso y esta sería la fuerza que nosotros estamos haciéndole. Esto por aquí, que va hacia abajo porque la Tierra lo atrae hacia abajo. ¿Qué pasa cuando está volando? En ese momento que está volando, nuestra pelota, vamos a ver la fuerza que tenemos. La fuerza que tenemos es solo la del peso. Es la única fuerza, no hay ninguna otra fuerza. Ninguna otra fuerza hace que se siga moviendo. Se sigue moviendo por inercia. Tenemos el peso aquí. Aquí en el aire seguiremos con el peso nada más. Y aquí, cuando está bajando, seguiremos con el peso. Es decir, a mi pelota solo hay un momento donde se le hace una fuerza distinta de la del peso. Y ese momento es al principio con la mano. Aquí tenemos el peso y el peso. Tened cuidado que se ha movido, la flecha debería estar tocando a la bola. Vamos a moverla, no. Entonces, aquí tengo la fuerza que le estoy haciendo yo, la fuerza del peso y fuerza del peso. Ya está, no hay más. Bien, ahora, como decía antes, os invito a que intentéis los otros rápidamente y ahora los corrijo yo, los vemos qué tal. Bien, si ya lo habéis hecho, vamos con el segundo. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué fuerzas tengo sobre la bola aquí? De nuevo, tendré el peso, ¿verdad? Peso hacia abajo. Ahí tendré el peso. También tengo una fuerza que va hacia la derecha, que es la que yo le estoy haciendo. Y como nos dicen que hay rozamiento, tendríamos una fuerza hacia atrás de rozamiento. Una fuerza de rozamiento. Muy bien, con este esquema de fuerza, mi pelotita se movería por aquí, pero también se hundiría en el suelo. ¿Por qué no se hunde la pelota en el suelo? Obviamente no se hunde porque el suelo hace fuerza sobre la pelota hacia arriba. El suelo hace también otra fuerza hacia arriba. ¿Cómo tendrá que ser esta fuerza? Pues ya veremos que igual que la de abajo. Tienen que ser iguales para que ni se hunda ni salga volando. Nadie deja la pelota en el suelo y sale volando espontáneamente. Luego vamos a tener, en este caso, en este momento, 4 fuerzas. Peso, la fuerza que yo le hago, la fuerza de rozamiento que va hacia atrás porque se opone al movimiento, una cosa novedosa, y esta fuerza que sale hacia arriba. Esta fuerza se le va a llamar fuerza normal. Y se llama normal porque es perpendicular a la superficie. Y va a ser siempre igual que el peso. Lo justo, lo que necesite para que no se hunda. No hace más. Pero hace justo lo que yo tenga aquí. En este momento tendríamos el peso, tendríamos la normal y tendríamos la fuerza de rozamiento. Y una vez que se ha detenido, ¿qué me queda? Me queda el peso, me queda la normal, dicho igual que el peso, ¿vale? Aquí no se nota. Y ya no hay fuerza de rozamiento. Una vez que está quieto, no hay fuerza de rozamiento. Una vez que un objeto está quieto y que no tiende a moverse, no hay fuerza de rozamiento. Es una fuerza que solo actúa cuando se está moviendo o quiere moverse. Como veis, aparecen fuerzas que seguramente no habíais puesto, porque lógicamente esto hasta que no se lo cuentan a uno no cae. La fuerza normal, que es la que me hace en este caso el suelo, y sobre todo cómo actúa la fuerza de rozamiento, que solo trabaja, solo actúa cuando hay un movimiento o cuando algo quiere moverse. Si no, no hace nada. Muy bien, vamos al siguiente. Bien, para hacer el de la caja, vamos a estudiar, aunque aquí decía sobre la mesa y sobre la caja, vamos a estudiar solo la caja para simplificarlo un poco. Vamos a estudiarlo sobre la caja, vamos a poner otro color que se vea mejor, que ahí el negro no se va a ver. Sobre la caja, ¿qué va a actuar? Obviamente el peso, ¿verdad? Voy a tener el peso hacia abajo. ¿Y quién va a actuar hacia arriba? Porque si no hubiera nada se cae.
vamos a tener la fuerza que le hace la mesa a la caja, que sería la normal. Igual, ¿vale? Aunque aquí lo hago de forma aproximada, pero recordad que la normal tiene que ser igual que las fuerzas que estén hacia abajo, para que no se hunda. Y lo vamos a dejar solo aquí, ¿vale? Lo vamos a mezclarlo con la caja para evitar confusiones. Prefiero que nos quede claro el concepto de la normal que no empezar a mezclar fuerzas. Y si nos venimos al Sol y la Tierra, ¿qué fuerza hay sobre la Tierra? Pues sobre la Tierra está la atracción que le hace el Sol. Está la atracción que le hace el Sol. Y sobre el Sol, pues si no hubiera nada más que el Sol y la Tierra, estaría la fuerza que le hace la Tierra al Sol. Serían iguales, es la misma fuerza. ¿Por qué es la Tierra quien se mueve alrededor del Sol? Bueno, primero para empezar eso es discutible, ¿vale? Si alguno sigue estudiando ciencia, estudiará en algún momento una cosa que se llama el problema de los dos cuerpos. Se causan efecto uno al otro, pero lo que sí nos queda más patente es que el efecto parece que siempre es solo sobre la Tierra, y es por la diferencia de masa. La Tierra tiene una masa mucho menor que la del Sol, y entonces el efecto sobre el Sol no se nota apenas, pero sobre la Tierra sí se nota mucho. Vayamos a nuestra furgoneta. ¿Qué tenemos en nuestra furgoneta? Pues voy a tener el peso, ¿verdad? Como siempre. Ya veremos otro día cuánto vale el peso, no os preocupéis. Tendremos una normal hacia arriba. Y está en movimiento. Ahí ahora podemos decir dos cosas. Ya cada uno como lo haya hecho. Podemos decir que no hay rozamiento y entonces no hay ninguna fuerza hacia adelante, no tiene por qué haberla. Y si alguien ha puesto rozamiento, tendría que poner también una fuerza hacia adelante para compensarlo. Aunque podría estar frenándose, no dice nada más. Pero el hecho de que esté en movimiento no quiere decir que haya una fuerza hacia la derecha. Puede ir por inercia. Los que montáis en bici de vez en cuando, o lo hayáis hecho, que todo el mundo lo habrá hecho alguna vez, recordará cómo uno va dando pedales, pero deja de dar pedales y la bici se sigue moviendo. Luego, no siempre tengo que estar haciendo fuerza para que me mueva. Y sobre esta bola que le damos vueltas. Y sobre esta bola. Aquí va a depender un poco de la velocidad a la que estemos dando vueltas. Todos hemos jugado en la playa alguna vez a coger el cubito, llenárnoslo de agua y darle vueltas. Si le das las vueltas rápido, el agua no se derrama. Pero como baje un poquito la velocidad, te pone como una sopa. Supongamos que estamos dándole vueltas rápido. Si le estoy dando vueltas rápido, debía encontrar con el peso, atentos. El peso, como veis, siempre va hacia el suelo, perpendicular al suelo. Ya está con el peso. Y después voy a tener otra fuerza, que sería la tensión que se va a formar en esta cuerda. Suponiendo que esto es una cuerda, voy a tener una fuerza que vendría aquí. Voy a tener una fuerza sobre la cuerda, que es esa fuerza que nosotros sentimos en el brazo, que parece que se nos va a escapar el cubo, ¿vale? Que va variando. Arriba apenas tengo que hacer fuerza, pero cuando estoy por abajo hay que hacer mucha, ¿verdad? Pues esa fuerza, en este caso, la haría la cuerda. Cuando estemos explicando el concepto de inercia, explicaremos por qué necesitamos esto de aquí. Pero si recordáis del movimiento circular uniforme que hemos visto, necesitamos una aceleración centrípeta. ¿Os acordáis? Una aceleración que iba cambiando la dirección de la velocidad. Y esa aceleración centrípeta la hacen entre la gravedad, en este caso, y la cuerda. Aquí, como se reparten el trabajo entre las dos, apenas hay tensión. Cuando tenemos el brazo arriba con el cubo, apenas tenemos que hacer fuerza, pero cuando está abajo, la gravedad tira hacia abajo, pero nosotros necesitamos que la fuerza vaya hacia arriba. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y el último caso, sobre la lámpara. ¿Quién tenemos? Pues el sempiterno peso. Tenemos ahí nuestro peso. ¿Y qué hace que la lámpara no se caiga? La cuerda, el cable, la cadena, lo que le tengamos puesta a nuestra lámpara. Esta cuerda de aquí hará una fuerza. A las fuerzas que hacen las cuerdas se les conoce normalmente como tensión.
Como veis, siempre nos aparece el peso. Normal es cuando estamos sobre una superficie. Cuando estamos apoyados en una superficie hay una normal que se opone al peso para evitar que me caiga. Y cuando estoy colgado de una cuerda, cuando mi objeto está colgado de una cuerda, aparece una tensión. Muy bien, pues sigamos. Vamos a ver ahora qué le pasa a un cuerpo cuando una fuerza actúa sobre él. Atentos, porque aquí es clave, es importante, decir que sea una sola fuerza. Si solo hay una fuerza que actúa sobre el cuerpo, van a pasar una de estas dos cosas. O bien hay un cambio en su movimiento, se acelera o se frena. No siempre tiene que ser ganar velocidad, puedo perder velocidad, si la tenía. O bien se va a producir una deformación sobre el cuerpo. En algunos casos serán cuerpos elásticos y volverán a su forma inicial, y en otras ocasiones se quedarán deformados. También podría darse una combinación de todo. Puede que lo acelere, puede que lo deforme, puede que recupere parte de su forma. Pero esas son las opciones que hay. Quizá algunos estén pensando, bueno, pues si yo empujo la pared, puedo estar empujando la pared y sin embargo no produzco ni un cambio en su movimiento, ni la deformo, ni nada. Pero en ese caso, sobre la pared están actuando muchas fuerzas, no solo la nuestra. Hay fuerzas internas, fuerzas que la sujetan al suelo, al techo. Entonces, ahí nos despista. Pero si estuviéramos en medio del universo, sin nada más, en pleno vacío, y actuara una fuerza sobre un objeto, debe provocar alguna de estas cosas. Bien, pues por hoy lo vamos a dejar. Dejamos la sesión aquí y seguimos el próximo día. Saludos a todos.